Le entregó la llave que desencadenó su caída. «Quiero ver su cara cuando tome lo que es mío», dijo con una sonrisa de suficiencia, sus tacones resonando como disparos sobre el suelo de mármol del banco. No levanté la vista de la silla, simplemente seguí leyendo la portada de una revista Expansión que alguien había dejado. Algo sobre mercados emergentes que se comportaban de forma impredecible. Poético, la verdad. Pasó con furia junto al mostrador de seguridad como si fuera la dueña del edificio, blandiendo esa orden judicial como una reina exhibiendo un decreto real. Su abogado la seguía, untuoso y con un exceso de confianza. El tipo de hombre que probablemente practicaba sus sonrisas de suficiencia en los ascensores. «Estamos aquí por la caja de seguridad», le declaró al empleado deslizando el papel sobre el mostrador. «Autorizado por el tribunal, necesitaremos que abran la bóveda de inmediato». El cajero echó un vistazo al papel y luego a mí. Doblé la revista lentamente, me puse de pie y saqué la llave de mi bolsillo. «Caja 917», dije entregándosela con esa clase de calma que no se gana, se construye. Ella le arrebató la llave de la mano al oficial del banco antes de que éste pudiera siquiera terminar de asentir. Se giró hacia mí y susurró lo suficientemente alto como para que todo el vestíbulo la oyera. «Ahora todo es mío. Disfruta», le dije como si le estuviera ofreciendo una menta después de la cena. Dio media vuelta y marchó hacia la bóveda con su abogado pisándole los talones, ya relamiéndose por las horas facturables que esto le reportaría. Desaparecieron tras la pesada puerta de metal con el banquero. No los seguí. Me volví a sentar. Ya sabía lo que había en esa caja. Lo que ellos no sabían podría llenar volúmenes, pero esa caja era el índice. Una sola página habría sido suficiente. Unos minutos más tarde, un sonido resonó desde la bóveda. El chasquido metálico del cajón de la caja al deslizarse, seguido de un silencio. Y luego ya no hubo silencio. La voz de su abogado, de repente aguda, llena de pánico. «No toques nada». Una pausa y luego más fuerte. «He dicho que no toques nada». La gente en el vestíbulo se giró. El oficial del banco salió primero con el rostro pálido. Fue directamente al escritorio del director y descolgó el teléfono en silencio. No a la policía. Todavía no. Escalada interna. Su abogado salió a trompicones a continuación, aferrando su maletín como si pudiera protegerlo de lo que hubiera en esa caja. Su corbata estaba ahora torcida, el sudor manchando su camisa. Esa confianza se había esfumado, reemplazada por algo que llevaba mucho tiempo esperando ver. Miedo. La última en salir fue ella. Ya no había regodeo ni arrogancia, solo una única frase murmurada en voz baja, mientras pasaba a mi lado sin mirarme a los ojos. «¿Qué demonios es esto?». No respondí. No tenía por qué hacerlo. «Pero si todavía estás aquí leyendo, detente un segundo. Más del 90% de la gente nunca se suscribe. A ti te lleva 2 segundos, pero para nosotros es combustible. Mantiene este canal en marcha, pulsa el botón y sigamos desentrañando». De vuelta al banco. El abogado se acercó e intentó susurrar, pero su voz se quebró. «¿Qué más tienes? ¿Qué más hay ahí dentro?». Lo miré directamente a los ojos. «Tú abriste la caja, dímelo tú». Tragó saliva con dificultad. «Hay documentos, vigilancia, imágenes, vídeo. Esto no es solo la herencia. Esto es...». Se detuvo, miró a su alrededor, bajó la voz. «¿De dónde sacaste esas grabaciones?». «¿Cuál de ellas?», pregunté. «¿El almuerzo con el notario, la conversación en el vestíbulo del hotel con el primo, o la vez que dijo que solo se casó conmigo por el patrimonio?». Parpadeó, calculando visiblemente si debía marcharse o profundizar más. «Esto cambia las cosas», murmuró. «Bien», dije, porque las cosas necesitaban cambiar. Esto es lo que ellos pensaban que iban a encontrar. Un marido escondiendo el dinero de papá en una caja polvorienta, esperando a que le ganaran la partida. Una victoria fácil. Orden judicial en mano. Conseguir el botín. Negociar duro.
marcharse más ricos. Pero eso es lo que pasa con las cajas de seguridad. Lo que hay dentro solo es peligroso cuando asumes que es tuyo. Ella creía que había abierto un cofre del tesoro. Lo que en realidad abrió fue un confesionario. No para mí, para ella. Yo solo cerré la puerta con llave y le entregué la llave. 2 años antes, la muerte de mi padre no llegó con lágrimas. Llegó con silencio. No porque no me importara. Simplemente sabía que era mejor no llorar a gritos en una habitación donde alguien ya estaba calculando cuánto podría valer el duelo por metro cuadrado. El funeral fue tranquilo, de buen gusto, un puñado de amigos, antiguos colegas y un panegírico que escribí sin necesidad de exagerar. Mi padre creía en la simplicidad. Mantuvo su riqueza aburrida sobre el papel, fideicomisos inmobiliarios, pagos escalonados, blindajes corporativos con nombres como Inversiones Andina y Grupo Austral. Ah, pero si sabías dónde mirar, mirar de verdad, notarías los rastros de polvo de los años 80, desvíos a paraísos fiscales, antiguos bonos al portador de cuando eso aún significaba algo, y el ocasional activo que no brillaba exactamente bajo la luz del SAT. Nunca lo explicó en detalle, solo dejó una hoja de cálculo con una celda bloqueada y una nota que decía: «Solo desbloquear si vienen a por ti». No la toqué todavía. No, al principio a ella no le importó. Ni siquiera preguntó a cuánto ascendía el patrimonio. Ningún cambio repentino en cómo me besaba. Ninguna pregunta sobre paraísos fiscales o sucesiones. Simplemente asintió cuando dije que el abogado se encargaría de todo y volvió a navegar por perfiles de influencers de cuidado de la piel que de alguna manera parecían todas idénticas. Pero entonces empezó el rumor. Un primo lejano con un tequila de más en el velatorio murmuró algo sobre cuentas en Suiza. Un antiguo colega de mi padre envió una carta de condolencias y mencionó accidentalmente el Fondo de Brasil. El verdadero detonante, sin embargo, fue un mensaje de voz de un gestor de fideicomisos en Panamá que llamó a la línea de casa por error mientras yo estaba en el trabajo. Ella lo escuchó 2 veces. A partir de ese momento se volvió curiosa. Las primeras semanas fue inocente. ¿Cuánto te dejó tu padre? ¿Lo gestionarás directamente o vendrá a través del negocio? Solo por curiosidad. Le dije la verdad. Todo está en un fideicomiso. Está estructurado. No voy a tocar nada directamente. Esa no era la respuesta que quería. Empezó a rebuscar en los cajones de mi despacho. Al principio, torpemente, como una niña buscando caramelos escondidos, encontraba cosas ligeramente fuera de lugar, papeles volteados, mi grapadora movida. Más tarde mejoró. Buscó en mis copias de seguridad, mi historial de navegación, mis carpetas cifradas que intentó descifrar usando una nota adhesiva que decía Diego 1, 2, 3, 4. Finalmente la sorprendí con su portátil abierto, revisando PDFs de documentos de la herencia escaneados que de alguna manera había sacado de mi copia de seguridad en la nube. ¿Buscando destinos de vacaciones?, pregunté. Cerró el portátil de golpe. «No confías en mí», espetó con los ojos fríos. «La confianza no es necesaria para una herencia», respondí. «La paciencia sí». Odió esa respuesta. Esa noche pidió tener el control conjunto sobre las propiedades inmobiliarias restantes. «Ayudará a simplificar los impuestos», dijo. Le dije que no. No grité, no la acusé. Simplemente lo dije con calma, como alguien que ya conocía el guión y que había decidido no interpretar más su papel. Dejó de dormir en nuestra cama después, y fue entonces cuando comenzó su campaña, no por amor, ni por justicia, ni por reconciliación, sino por acceso. Pequeños movimientos deliberados, fingiendo interés en nuestras finanzas, preguntando sobre la refinanciación de la cabaña, ofreciéndose a ayudar con los abogados que gestionaban el patrimonio de mi padre. Cuando eso no funcionó, se volvió más audaz. Instaló un keylogger. Lo detecté en cuestión de días. Nombró el archivo de instalación impuestos 2022.pdf.
Sutil, la confronté, pero con delicadeza. Estás escarbando en cenizas buscando diamantes, le dije, pero te prometo que lo que encuentres no brillará. Su respuesta, estás ocultando algo. Lo sé, y cuando lo encuentre me llevaré mi mitad. Luego vino la amenaza. Crees que eres más listo que yo, pero a los tribunales no les importa quién es más listo, les importa lo que es justo. Y finalmente, el día que estaba esperando, cuando dejó una nota adhesiva amarilla en la nevera, como si fuera un recordatorio casual sobre la leche. Presento la demanda la semana que viene. Espero que tengas un buen abogado. Oh, lo tenía. Pero también tenía algo mejor. Tenía tiempo, una bóveda y un plan que ella nunca vería hasta que fuera demasiado tarde. Y si te preguntas si la odiaba, no. El odio consume energía. Ella era solo un acertijo que ya había resuelto. Simplemente estaba esperando a que leyera la respuesta incorrecta en voz alta. El aire de la sala del juzgado estaba cargado de ego. Su bando había llenado la galería con toda la parafernalia habitual, carpetas de diseño, suspiros dramáticos, susurros exagerados entre abogada y cliente, como si estuvieran planeando el desembarco de Normandía, no analizar un divorcio. Me senté en silencio, sin séquito, sin bloc de notas, solo yo, mi abogado y un rostro que no se movía. Su señoría, comenzó su abogado, levantándose con toda la confianza engreída de un hombre que acaba de acorralar a un animal herido. Tenemos razones para creer que el demandado no ha declarado activos financieros físicos, específicamente contenedores de almacenamiento, cajas de seguridad y bóvedas que puedan contener fondos no declarados relacionados con la herencia en cuestión. Se aseguró de enfatizar la palabra bóvedas, como si fuera una especie de chiste final. Continuó. Solicitamos formalmente una orden judicial que obligue al acceso total a dichos contenedores y la autoridad legal para registrarlos con o sin la cooperación del demandado. Sus ojos prácticamente brillaban. Mi abogado no se inmutó, ni siquiera se molestó en levantar la vista de su archivo. Sin objeciones, su señoría. El juez hizo una pausa. Miró por encima de sus gafas. ¿No están disputando la existencia de estos contenedores? No estamos disputando nada, dijo mi abogado con calma. De hecho, estamos preparados para ayudar. Esa debería haber sido su primera pista. Se giró hacia mí con los labios curvados. Si hubiera podido decir, te pillé, en voz alta sin arruinar su caso, lo habría hecho. En su lugar, se inclinó hacia su abogado y le susurró algo que lo hizo sonreír. El juez firmó la orden sin más argumentos. Será efectiva de inmediato, dijo, entregándole al alguacil un duplicado firmado. Se les notificarán los detalles logísticos a través de sus abogados. Mientras nos levantábamos, metí la mano en mi chaqueta y saqué un papel doblado sin fanfarria, sin vacilación. Lo deslicé sobre la mesa hacia su abogado. En él, el nombre de un banco, un número de bóveda, una firma y una llave. No una metafórica. Una llave de latón real, unida a una pequeña etiqueta de cuero rojo con el número 917 grabado. Su abogado la miró como si le acabara de entregar a Excalibur. Ella se asomó por encima de su hombro. Lo leyó. Susurró. Eso es. Entonces, ahí es donde lo ha estado escondiendo, dijo su abogado. Se giró hacia mí, la arrogancia volviendo en todo su esplendor. La abriremos el lunes. Me encogí de hombros. Solo asegúrate de llevar guantes. Se rió entre dientes como si estuviera fanfarroneando. No lo estaba. ¿Conoces ese momento en una partida de póker cuando un jugador apuesta agresivamente, pensando que tiene la mano ganadora, y luego alguien iguala la apuesta en silencio con un movimiento de muñeca? Eso fue esto. Pensaban que estaban asaltando un cofre del tesoro. Lo que realmente estaban haciendo era entrar en una galería que yo había estado comisariando durante 1 año y medio. Ella creía que esta era su victoria, que me había superado. No sabía que yo la había invitado a este preciso momento. Le había dado las migas de pan justas
para que se sintiera brillante mientras yo construía los muros alrededor de su narrativa. Un activo, una cláusula, una cámara de vigilancia a la vez. Al salir del tribunal, me crucé con ella en el pasillo. No pudo evitarlo. Te dije que lo encontraría, siseó. Sonreí. Lo hiciste, pero encontrarlo y sobrevivirlo son juegos diferentes. Puso los ojos en blanco y se pavoneó, sus tacones resonando como tambores de victoria. Nunca se dio cuenta de lo que yo sostenía en mi mano. No la llave de la bóveda ni papeles. Un pequeño sobre con el nombre de su hermana. Lo había estado sosteniendo como un cebo, y ella ni siquiera se había percatado. Ese siempre fue su problema. Nunca preguntó por qué no luché más, porque a veces el mejor movimiento no es la defensa, es la invitación. De vuelta dentro de la bóveda, después de que el abogado cerrara la caja de golpe como si acabara de activar una mina terrestre, la habitación cayó en un silencio de vacío. Miró fijamente el cajón sellado con el pecho agitado, los labios entreabiertos como un hombre que intenta resolver un acertijo segundos después de darse cuenta de que él es la respuesta. El banquero ya estaba al teléfono con la seguridad corporativa. Todavía no con la policía, pero se estaban preparando para algo. Nadie había tocado $1, y aún así, todos parecían haber cometido un delito grave. Necesito un momento, dijo el abogado con la voz temblorosa, y me hizo un gesto para que saliera de la bóveda hacia el estrecho pasillo, la puerta reforzada, sellándose detrás de nosotros con un silbido frío. No habló hasta que estuvimos fuera del alcance de las cámaras. Entonces se inclinó, bajó la voz y dijo: «Hay fotos de vigilancia en esa caja». No parpadeé. Continuó: documentos, impresiones, recibos de transferencias con marca de tiempo, capturas de pantalla de cuentas ocultas, cuentas bajo nombres que ahora tenemos que asumir que son alias. Hizo una pausa, tragó saliva y luego añadió: unas a nombre de su hermana. «Oh», dije fingiendo una leve sorpresa. «¿Qué hermana?» No respondió. «Además», continuó, «hay un archivo de vídeo. No lo abrí del todo, pero vi la imagen de vista previa, y ella está sentada en un auto hablando con alguien. Dice textualmente: «Me casé con él por el dinero. Me iré en cuanto sepa dónde está todo enterrado». Y luego se ríe. Le concedí el favor del silencio. «¿Por qué no reveló esto antes?», preguntó finalmente, como si aún esperara que esto pudiera deshacerse con alguna elegante pirueta legal. «No oculté nada», dije. «Ella exigió acceso, el tribunal se lo concedió, yo se lo di». Entrecerró los ojos. «Esto es una trampa». No repliqué. «Esto es documentación». Apartó la mirada, los labios temblando como si intentara decidir entre la amenaza y la retirada. Luego más bajo. «Esto es de calidad forense, múltiples ángulos de cámara. Las fechas coinciden con los metadatos del GPS del teléfono intactos. ¿De dónde sacaste todo esto?» Incliné la cabeza. Ella creía que estaba jugando al ajedrez. Yo construí el tablero. De vuelta en el vestíbulo, ella caminaba de un lado a otro como un director general atrapado en una sala de espera, todavía convencida de que este retraso era procedimental, no catastrófico. Ni siquiera nos miró cuando regresamos. Su abogado se acercó a ella rápidamente, susurrando en voz baja, tratando de enmascarar su pánico con jerga legal, pero pude ver cómo cambiaba su rostro. Sus brazos se cruzaron, luego cayeron. Su ceño se frunció, su boca se torció en una mueca, y entonces dijo la frase que había estado esperando. «Estás fanfarroneando. No tienes nada». Estaba equivocada porque el algo no era ni siquiera la evidencia. Era la implicación, la verdad no dicha de que si tenía eso, ¿qué más podría estar guardando? Ella pensaba que el contenido de la bóveda sería el tesoro. Lo que nunca entendió fue que ella era el sujeto del archivo. Durante más de un año, había observado, no obsesivamente, solo metódicamente, una suscripción discreta a un servicio que alertaba sobre patrones de movimiento clave cuando su teléfono salía de casa.
Un contacto en una firma privada especializada en sombras digitales, legalmente gris, éticamente más oscuro. Un investigador discreto con una lente del tamaño de una cabeza de cerilla y un portátil desechable. No la perseguí, la coleccioné. Cada mentira con marca de tiempo, cada alias con referencia cruzada, cada transacción documentada. Ella pensaba que enterraba las cosas bajo otros nombres, que la transferencia bancaria de su primo no sería rastreada, que el efectivo no podía dejar huellas, pero nunca entendió cómo funcionan realmente los fideicomisos. No crecen en el ruido, crecen en el silencio. Y mi padre, que en paz descanse, me dejó más que dinero. Me dejó las herramientas para sobrevivir al engaño, y ahora toda su estrategia de divorcio se había transformado en otra cosa. Una confesión forense escrita por ella, archivada por mí. ¿Qué es más peligroso que alguien a quien le han mentido? ¿Alguien que nunca interrumpió? ¿Alguien que simplemente tomó notas? Y créeme, tomé muy buenas notas. Había un artículo en la caja que ninguno de los dos entendió al principio. Un sobre negro mate, grueso por su peso, y sellado con un lacre que ya nadie usa, a menos que quiera que lo notes. Estampado en el centro, limpio y claro, había un nombre que ni ella ni su abogado reconocieron. «¿Quién es Gallego?», preguntó entrecerrando los ojos, torciendo el labio como lo hacía cuando no podía resolver un crucigrama y asumía que el periódico estaba mal impreso. Su abogado no respondió de inmediato, sacó su teléfono, tecleó rápidamente y se quedó helado. Fue entonces cuando la voz de ella perdió su filo. «Bueno», me miró por un segundo, como si esperara que yo le ofreciera una explicación que le permitiera volver a respirar. No lo hice. Le mostró la pantalla sin decir una palabra. Ella frunció el ceño escaneando la biografía. Fiscal federal retirado. Grupo de trabajo contra el crimen organizado. Cumplimiento de ética corporativa y fraude, ahora en el sector privado. Con sede en el DF. Parpadeó. ¿Por qué hay un fiscal federal en esto? Porque, dije suavemente, él no está en esto. Él está debajo de esto. El sobre no estaba dirigido a mí. Estaba destinado para mí. Un acuerdo de retención firmado 6 meses antes, con honorarios mensuales pagados discretamente a través de un fideicomiso que ella no sabía que existía. Todo perfectamente legal, todo aburridamente documentado. Y dentro de ese sobre, una carpeta de manila tan precisamente organizada que hacía que su archivador de divorcio, codificado por colores, pareciera el dibujo de un niño. La primera página era una portada impresa en una fuente serif limpia, exposición de activos y tergiversación de patrones, informe preliminar. Debajo, una docena de pestañas, cada una etiquetada por mes, una cronología completa. Cada retiro, cada cuenta abierta a nombre de su hermana, cada viaje de chicas que coincidía con movimientos de efectivo y facturas de proveedores falsas, fechas cruzadas con reservas de hotel y alquileres de autos. Una pestaña marcada como evento de la firma de enero incluía una lista de invitados impresa y un plano de asientos que la situaba junto a un hombre que juraba apenas conocer. Su abogado hojeaba las pestañas como si intentara deshacer un truco de magia en mitad de la actuación. El sudor en su sien lo decía todo. Esto no es solo vigilancia. Esto es un caso de cumplimiento normativo», murmuró, con cronologías, validación de fuentes, declaraciones de testigos redactadas. «Corrección», dije, «no redactadas, selladas por ahora». Se inclinó hacia adelante con la mano temblando ligeramente mientras pasaba a una sección etiquetada como «Admisiones». Y allí estaba una transcripción, no de una llamada telefónica, no de un mensaje de voz, una transcripción literal de una conversación entre ella y su primo, capturada en un auto aparcado a 3 manzanas de nuestra casa. Se leía: «Si le hago pensar que estoy sin Blanca, puedo presionarlo por el ángulo de la herencia. Es lento, pero cuidadoso. Lo conseguiré, primo. Eso es legal». Ella risas. «Para nada».
Me miró entonces con el rostro pálido. Eso está manipulado. No, dije. Eso está certificado ante notario. Dejé que el silencio se asentara, el peso de esa carpeta presionándola como si la gravedad se hubiera duplicado. Y luego vino la última página del archivo discretamente metida al final. Recomendación de acción. Retrasar la respuesta hasta que se inicie la violación de la declaración de activos. Permitir el acceso a la bóveda, sancionado por el tribunal. Aconsejar la liberación de la evidencia sellada solo en caso de extralimitación procesal. Lo leyó 2 veces, luego una tercera. Todo esto fue una trampa. No, dije. Todo esto fue una auditoría, y la has suspendido. Su abogado retrocedió como si el sobre fuera radiactivo. ¿Tienes idea de lo que ha desencadenado aquí? Siseó. Oh, sí la tengo, dije. Y Gallego también. Por eso sus honorarios se pagaron por adelantado para momentos exactamente como este. Y finalmente vio lo que se había negado a ver durante años. Este no era un hombre aferrado al dinero. Este era un hombre que había construido un sistema a prueba de fallos, una bóveda activada por presión que no liberaba riqueza, liberaba la verdad. Y ahora ella no podía desactivarla, no podía explicarla, no podía cerrar la caja. Había iniciado una secuencia que no podía rebobinar, y todo lo que yo hice fue entregarle la llave. Ella siempre pensó que los acuerdos prenupciales eran decorativos, como esas cucharillas diminutas que pones para los invitados, pero que nunca usas. Firmó el nuestro de la misma manera que firmaba las exenciones de responsabilidad del gimnasio. Rápido, distraída, ya pensando en otra cosa. Lo recuerdo claramente. Estábamos sentados en ese restaurante con jardín carísimo de Polanco, el del queso flameado y la hiedra falsa. Y apenas leyó un párrafo. Me miró sonriendo. Cláusula 14b. Se burló levantando una ceja. ¿Qué es esto? ¿Una película de espías? Es una salvaguarda, dije, por si uno de nosotros intenta al otro usando los tribunales. Resopló. Eso nunca pasaría. Te quiero, tonto. Y así, sin más, firmó. Avancemos hasta la sala de conferencias en el presente. El rostro de su abogado había adquirido un tinte verdoso mientras leía la copia del acuerdo prenupcial que yo había colocado educadamente sobre la mesa entre nosotros. No se alzó ni una voz. Las paredes estaban forradas de libros que nadie lee nunca. El aire acondicionado susurraba como una enfermera de cuidados paliativos. Ella ahora caminaba de un lado a otro con los brazos cruzados con fuerza. Su voz se resquebrajaba en los bordes. De ninguna manera acepté esto, espetó golpeando el papel con el dedo como si pudiera borrar físicamente las palabras. Cláusula 14b. En caso de intento de fraude, conspiración o coacción mediante manipulación legal, todos los activos matrimoniales volverán a la parte no infractora, con efecto a partir de la corroboración de la violación. Su abogado levantó la vista, tragó saliva y habló sin mirarla a los ojos. Sí, lo firmaste. No, ladró. No, yo no leí eso. Esa cláusula no estaba en la versión que vi. Me incliné hacia adelante, lento y calmado. La viste. Simplemente no te importó. Recuerda, dijiste, no es como si alguna vez la fuéramos a necesitar. Se quedó helada. Su respiración se aceleró. Esto no es ejecutable, soltó. Es una locura. ¿Estás diciendo que no me llevo nada? El abogado de ella vaciló. Es ejecutable si la cláusula se activa. Y basándonos en lo que vimos en la caja... No terminó la frase porque no era necesario. Podías ver el pánico florecer tras sus ojos como una alarma de incendios que no podía apagar. El tipo de revelación que llega demasiado tarde cuando las ruedas ya están en movimiento y todas las salidas están cerradas. Planeaste esto, dijo con la voz ahora estridente. No, dije. Tú planeaste esto. Yo solo redacté el seguro. Se giró hacia su abogado desesperada. Podemos impugnarlo, ¿verdad? Está escondido en las notas al pie. Eso no es justo. Él permaneció en silencio y entonces llegó el colapso. Se sentó por primera vez desde que todo esto comenzó.
Se sentó sin amenazas, sin actuación, solo una mujer desmoronándose bajo el peso de su propia arrogancia. Porque no era solo la cláusula, era la revelación de que había construido todo su caso, toda su estrategia de salida, bajo la suposición de que yo jugaría a la defensiva, que me apresuraría a proteger los activos, a comprometerme, quizás a ofrecer un trato solo para salir limpio. En cambio, abrió una puerta con la etiqueta Victoria y entró directamente en una trampa legal con su nombre ya impreso en los papeles. Toda esa intriga, todas esas llamadas con su primo, las cuentas secundarias, las peleas escenificadas para justificar una narrativa de abandono emocional, todo ello había detonado una nota al pie. La cláusula 14b. No levanté la voz, no la insulté, ni siquiera sonreí. Simplemente la observé leerlo una y otra vez, cada vez más despacio, como si al encontrar un error tipográfico, la cláusula entera pudiera desaparecer. No lo encontró porque no lo había. Y ahora cada hoja de activos que había pasado los últimos 6 meses, posicionándose para tomar legalmente, se había ido. No en un estallido de drama judicial, no con un monólogo entre lágrimas, sino con una línea firmada hace 3 años en una tarde soleada, cuando pensaba que viviría del patrimonio de mi padre, y tal vez se cambiaría a alguien más ostentoso, una vez que se liquidara. Resulta que lo ostentoso no vence a lo legal, y un hombre con previsión no necesita venganza, solo un bolígrafo y una cláusula muy específica. Le tendieron una trampa, dijo su abogado, ahora a la defensiva, desesperado por encontrar un punto de apoyo mientras todo se desmoronaba. Nada de esto prueba que los documentos no fueran plantados. Cualquiera puede falsificar capturas de pantalla, editar PDFs. Demonios, incluso ese vídeo podría ser un deepfake. ¿Esperan que el tribunal crea que ella simplemente confesó en un auto aparcado con un micrófono abierto? Miró alrededor de la sala como alguien esperando un gesto de aprobación. No lo hubo. Mi abogado no se inmutó. Metió la mano tranquilamente en su maletín y sacó una delgada carpeta azul marino. No tenía marcas, parecía inofensiva, pero vi el parpadeo en los ojos de su abogado cuando la abrió y notó la primera pestaña. Vigilancia bancaria. Coincidencia bruta. Anexo E. Anticipamos esta objeción, dijo mi abogado secamente. Así que solicitamos, mediante citación judicial, las grabaciones de seguridad de otras instituciones no relacionadas con esta caja durante el periodo en que nuestra clienta estaba siendo vigilada. Repartió copias sobre la mesa sin alardes, sin drama, solo la verdad en papel legal de 90 jara, con marcas de tiempo que no mentían. Aquí tenemos a su clienta entrando en la sucursal de Álamos del Banco Fidelidad Real. Continuó pasando las páginas con precisión quirúrgica. Ahí está ella en la entrada de la bóveda. 3 de mayo, 10:42 de la mañana. Su teléfono fue localizado en el sitio dentro de un radio de 10 mm. Y esta parte es divertida. También tenemos 2 registros que muestran que accedió a 2 cajas de seguridad diferentes. Tiene derecho a usar una caja de seguridad, espetó el abogado. Sí, como yo la mía, a menos que la esté usando para ocultar activos de la divulgación legal o digamos para transferir efectivo a terceros en violación de una cláusula prenupcial vinculante, lo que nos lleva al siguiente anexo. Pasó la página, una tras otra, imágenes fijas, granuladas, pero inconfundibles. Ella caminando hacia un estacionamiento, un sobre en su mano, un sello de cera rojo visible incluso a través de la baja resolución. Siguiente fotograma. Su primo saliendo de otro auto mirando a su alrededor con nerviosismo. Intercambian el sobre, se abrazan, se van en direcciones separadas. ¿Quién es ese?, preguntó su abogado un poco demasiado alto. Identificado mediante reconocimiento facial como Dante Trejo, respondió mi abogado como si estuviera leyendo un informe meteorológico. El primo de su clienta vive a 2 municipios de distancia, sin historial de empleo visible en los últimos 3 años, pero de repente haciendo depósitos recurrentes
por un total de $94,000 en 4 cuentas. Señaló la marca de tiempo. Cada depósito ocurrió dentro de las 72 horas posteriores a las visitas de su clienta a bóvedas no declaradas. Y antes de que pregunte, sí, también tenemos los recibos, también certificados ante notario, también admisibles en el tribunal. Su rostro era ahora ilegible, ni enojado ni combativo, solo pálido, silencioso, disminuido. Su abogado se reclinó en su asiento frotándose la cara con las manos. Esto no prueba la intención. Mi abogado levantó la vista perfectamente neutral. La cláusula 14b no requiere intención, solo requiere evidencia de manipulación a través de la ocultación. La cláusula se activa una vez que la ocultación se corrobora. Y añadió casualmente, tenemos solo un clip más. Giró el portátil hacia ellos, pulsó play. Allí estaba ella de nuevo, más granulada esta vez, sentada en una cafetería con gafas de sol inclinadas sobre la mesa, hacia un hombre que aún no habíamos presentado en el tribunal. Su voz ligeramente distorsionada por el zumbido de fondo, pero lo suficientemente clara como para abrirse paso. Es cuidadoso con las contraseñas, pero no con los recibos. He estado catalogando todo lo que puedo. El acuerdo prenupcial es blindado, a menos que él rompa la confianza primero. Por eso estoy guardando mi propio pequeño colchón por si acaso. Se quedó helada, sin negación, sin indignación, solo una pregunta susurrada como una oración. ¿Cómo encontraste eso? No respondí porque la verdad es que no había ido a buscarlo. Simplemente dejé de confiar. Y cuando dejas de confiar en alguien, sus patrones se vuelven visibles, como moretones bajo una luz ultravioleta. No necesitas seguirlos, solo necesitas escuchar y esperar. Ella pensó que estaba llevando a cabo una estafa contra alguien demasiado lento para darse cuenta, pero yo no necesitaba darme cuenta. Grabé, archivé, y ahora el archivo hablaba por sí mismo. Fotograma a fotograma, señal a señal. Su abogado se hundió en su silla, la lucha abandonándolo. Intentó una última cosa, débil y mecánica. Nos gustaría un receso. Mi abogado asintió. Por supuesto, aunque presentaremos una solicitud de divulgación judicial del conjunto completo de grabaciones bancarias antes de que nos volvamos a reunir. El juez estuvo de acuerdo. Ella ni siquiera levantó la vista porque a estas alturas no importaba cuánto negara. El rastro de papel se había convertido en un mapa y no conducía a un tesoro. Conducía directamente a ella. Para la siguiente audiencia, su voz había cambiado. No más veneno, no más declaraciones engreídas. Apenas habló. Su abogado llevaba la voz cantante ahora, aunque incluso él había perdido su arrogancia judicial. Se notaba en la forma en que su corbata se había aflojado, en cómo su maletín ahora estaba medio abierto como si estuviera listo para huir. Nos gustaría proponer un acuerdo privado. Comenzó con cuidado, sus palabras intentando sonar profesionales, pero las derrota. Mi clienta está dispuesta a renunciar a todas y cada una de las reclamaciones sobre la herencia y los activos asociados. A cambio, pedimos que no se presenten más revelaciones de la bóveda en el registro público. Traducción. Nos iremos en silencio si no quemas el resto del bosque. No respondí de inmediato, solo miré al juez, luego al taquígrafo, que para entonces ya había estado documentando cada fotograma previo de su desmoronamiento, con doloroso detalle legal. Respetuosamente, dije, no. El abogado de ella parpadeó. Mi esposa solicitó el divorcio. Ella inició un proceso público. Su afirmación era que yo había ocultado activos matrimoniales y que ella merecía la mitad. Me incliné hacia adelante. Así que démosle la mitad. La sala se quedó en silencio. Quiero que todo se revele, dije. Públicamente, que conste en acta. Ella puede explicar cómo llegó a ser todo esto. Línea por línea, la boca de su abogado se abrió. Se cerró. Luego vino el temblor. No tiene comentarios, dijo rápidamente. El juez, que había estado observando todo esto desarrollarse como alguien que ve un tren acercarse a una pared
Finalmente habló. La moción para un proceso a puerta cerrada es denegada. Este asunto se presentó bajo sospecha de fraude y ocultación de activos. El público tiene derecho a la transparencia en tales asuntos. Las audiencias permanecerán abiertas. Fue entonces cuando empezó a temblar. Al principio fue sutil, un tic en los dedos como si tuviera frío. Luego su pie comenzó a golpear incontrolablemente bajo la mesa. Su abogado se inclinó susurrando con urgencia, pero ella no escuchaba. Estaba mirando al frente con la mirada perdida, porque sabía lo que venía después. No solo perder, sino perder públicamente. En cuestión de días estalló la primera historia. Un pequeño blog legal publicó un reportaje anónimo sobre un cónyuge que intentaba defraudar su propio acuerdo prenupcial y fabricar una falsa narrativa financiera. No la nombraba, pero la gente a toda voz rápidamente. Unas pocas líneas de una transcripción publicadas anónimamente en un foro mencionaron el nombre de su primo. Eso fue suficiente para que cualquiera en nuestro círculo conectara los puntos. Luego vinieron los susurros. Una amiga de su clase de yoga le envió un mensaje de texto. Acabo de ver algo sobre ti en Internet. ¿Es verdad? Luego, silencio. Uno por uno, sus amigos desaparecieron. El chat grupal que solía dominar se quedó frío. Las invitaciones se agotaron. Los almuerzos que solía organizar ahora se celebraban sin ella, y nadie pretendía lo contrario. Pero la peor parte, su familia. Su madre me llamó. ¿Es verdad?, preguntó con la voz quebradiza. ¿De verdad intentó robarte? No respondí directamente, solo dije, deberías preguntarle a ella. Ese mismo día, su hermano, que una vez me suplicó que lo ayudara a refinanciar su casa, envió un mensaje de texto. No me metas en esto, tengo hijos. La cobardía siempre aparece cuando las reputaciones empiezan a sangrar. La siguiente audiencia atrajo a la prensa. No una multitud, todavía no, pero algunos medios locales aparecieron tomando notas en silencio. Un periodista independiente tuiteó sobre el caso sin nombres, solo algunas pistas. Exesposa de exejecutivo tecnológico implosiona en el tribunal por una cláusula prenupcial oculta. Confía en los callados. Tuvo repercusión. Ella lo vio y fue entonces cuando supe que la verdadera pérdida ni siquiera había comenzado todavía. Ya no se trataba del dinero, ni de la casa, ni del fideicomiso. Era su identidad, su máscara pública despegándose en tiempo real. Solía entrar en las habitaciones e iluminarlas. Ahora era la razón por la que la gente atenuaba las luces. Y todo porque pensó que yo escondía un tesoro en una caja. No sabía que la caja era solo un espejo, y ahora todo el mundo podía ver lo que se reflejaba en él. El fallo se emitió un jueves. Lenguaje seco y clínico impreso en papel de lino blanco, con encabezados dorados, que no hacían nada para suavizar el golpe. Peticiones de la demandante desestimadas. Activos del demandado retenidos en su totalidad. Cláusula 14b ratificada. No se presentó para el veredicto. Se quedó sentada en un auto fuera del juzgado, mirando a través del parabrisas como si le debiera una disculpa. Su abogado, ahora visiblemente marchitándose bajo el peso de sus propias decisiones, salió solo, tirando de su cuello como si el aire se hubiera vuelto más denso. Ni siquiera miró a los periodistas, solo murmuró, sin comentarios, y se metió en un taxi. En cuanto a mí, salí con una copia de la sentencia y exactamente cero alegría, porque esto no se trataba de alegría. Esto fue un cierre con bisturí. Poco después, el tribunal finalizó la división de bienes, o más exactamente, la falta de división. Me quedé con la casa, la propiedad del lago, la sociedad holding, las participaciones en los ingresos, el resto del fideicomiso de mi padre y los fondos estructurados que lo alimentaban. Ella se quedó con su auto, un Audi de 2018 que pagué hace 3 años, y deudas, muchas. Sus propios honorarios legales eran solo el comienzo. Las auditorías forenses,
Desenterraron tarjetas de crédito no declaradas, préstamos a nombre de su hermana y pequeños experimentos de inversión que había hecho sin decírselo a nadie, usando mi número de identificación fiscal. Todo bajo revisión ahora. Pero esa no fue la peor parte, porque el sobre, el dirigido a Gallego, fiscal federal retirado y consultor de ética, esa reacción en cadena no se había detenido en el tribunal. Gallego, metódico hasta la médula, había presentado una consulta formal a la División de Delitos de Cuello Blanco del distrito. No de forma dramática, sin momentos de televisión, solo una carpeta entregada con una firma y una educada carta de presentación. La evidencia sugiere un intento calculado de defraudar al sistema legal a través de declaraciones financieras falsificadas y ofuscación estratégica de activos. Se recomienda una revisión bajo las secciones 203 y 410 del Código Financiero Estatal. 3 semanas después recibí la llamada. Había sido acusada. 2 cargos: intento de fraude y falsas declaraciones bajo juramento. Aún no eran delitos graves, pero lo suficientemente serios como para desencadenar auditorías financieras, restricciones de viaje y la obligación de entregar dispositivos digitales para su revisión forense. Cuando se enteró, intentó llamarme, bloqueada. Así que llamó a su abogado. Él se negó a representarla más y presentó una moción de renuncia debido a conflictos éticos y dirección irreconciliable de la gestión del caso. Traducción: ahora es radiactiva. Se podía sentir el cambio. La gente a la que antes intimidaba, ahora le guardaba una distancia educada. El barista de su cafetería favorita olvidó su pedido 2 veces. Su estilista canceló indefinidamente. Amigos en común empezaron a llamarme a mí. Algunos para disculparse, otros para confesar. Siempre lo habían sospechado. No solo perdió el caso, perdió la narrativa. No más pies de foto cuidadosamente seleccionados en Instagram sobre la resiliencia y encontrarse a sí misma. Ahora era esa mujer que intentó estafar un acuerdo prenupcial, fue superada en el tribunal y podría enfrentarse a la cárcel por sus propias firmas. ¿Qué lo empeoró? No podía culparme. No, realmente nunca grité, nunca tomé represalias públicas, nunca manché su nombre. Todo lo que hice fue entregarle una cuerda. Ella ató el nudo. Ella pateó el taburete y yo documenté la caída. Esto no fue venganza, fue ajedrez, y se había confundido a sí misma con la reina. Pero a las reinas no las arrinconan los peones. Reciben jaque mate de jugadores que conocían el tablero desde el principio. Apareció un miércoles con el pelo recogido en una coleta tirante, sin maquillaje, con unas gafas de sol de gran tamaño que ya no pertenecían a su rostro. El banquero la reconoció. ¿Cómo no iba a hacerlo? Su crisis 2 meses antes todavía se susurraba en las reuniones de personal. Habló en voz baja esta vez, sin blandir órdenes judiciales, sin un abogado sonriente a su lado. Solo una única petición. Quiero ver el contenido de la bóveda de nuevo, sola. El banquero la miró, vaciló, y luego asintió. Será supervisada. Ella no discutió. La condujo por el pasillo, el mismo pasillo estéril por el que se había pavoneado con tacones como martillos, cuando pensaba que la bóveda guardaba su billete de oro. Ahora sus pasos apenas hacían ruido. Dentro de la pequeña cámara de la bóveda, el oficial abrió el cajón con la misma llave que una vez me arrebató de la mano, como si fuera un número de lotería ganador. La tapa crujió al abrirse, exponiendo toda la violencia silenciosa que había destrozado su vida. Montones de documentos indexados, imágenes con marca de tiempo, transcripciones certificadas, un disco duro etiquetado como repositorio de declaraciones, todo lo que había cambiado el curso de los acontecimientos, pero no era por eso por lo que había venido. Rebuscó entre los archivos como alguien que busca una foto de sí mismo en el incendio de una casa. Y entonces lo vio en el fondo, una carpeta de color crema de papel más grueso, con una etiqueta manuscrita en cursiva personal, sin números de pestaña, sin sellos de notario, solo su nombre con mi letra. La abrió con manos temblorosas.
Dentro, lo primero que vio fue una foto. Nosotros el día de nuestra boda. Ella se estaba riendo. Una de las pocas risas reales. Sin filtros, sin cálculo. Solo ella en el momento. La cabeza echada hacia atrás, mi brazo alrededor de su cintura. El tipo de foto que se enmarca. Nunca lo hicimos. Debajo un recibo. El acuerdo prenupcial firmado, fechado, certificado ante notario. La misma mesa, el mismo bolígrafo, sus iniciales en el margen junto a la cláusula 14b. Había dibujado un pequeño corazón al lado de su firma, como si fuera algo adorable. Al final de la carpeta, una sola hoja de papel, manuscrita, sin encabezado, sin firma, solo una frase. Querías lo que era mío. Yo solo protegí lo que nunca fue tuyo. No se movió durante mucho tiempo. No habló. El banquero observaba a través de la pared de cristal, con los brazos cruzados, la expresión ilegible. Finalmente se sentó. Simplemente se sentó. Una mujer que una vez construyó toda una identidad sobre las apariencias, ahora reducida al silencio por 8 palabras escritas en tinta azul. Lloró, no en voz alta, no para llamar la atención, solo pequeñas lágrimas de derrumbe, del tipo que no piden consuelo porque saben que no lo merecen. No quedaba rabia, ni escapatoria ni público, porque esta no fue una derrota infligida por la fuerza, fue contención. Ella pensó que la había arruinado, pero no lo había hecho. Simplemente había mantenido la puerta abierta y la había dejado entrar en la verdad que ella misma escribió. Y la ironía final. Nunca cambié la caja, nunca añadí esa carpeta después del desastre. Había estado allí todo el tiempo esperando, porque mucho antes de que presentara la demanda, mucho antes de que mintiera, mucho antes de que se riera de la cláusula 14b y le dijera a su primo que me desangraría, yo ya lo sabía. Sabía qué tipo de final escribiría para sí misma. Todo lo que hice fue preservarlo y entregarle la llave.